En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo usar la inteligencia artificial para estudiar. Para esto nos acompaña Andrea Pacífico. Ella es profesora de filosofía, magíster en didácticas específicas y doctora en educación en ciencias experimentales. Bueno, vamos a hablar sobre inteligencia artificial, pero más específicamente sobre el ChatGPT, que es de alguna manera lo más reciente o la innovación más conocida y difundida de la inteligencia artificial y cómo influye en las prácticas educativas. A ver, ¿podés comentarnos un poco esto? ¿Cómo se relaciona el ChatGPT con las prácticas educativas en el aula universitaria? Sí, la verdad que el chat es realmente disruptivo. Eso es lo primero que tenemos que considerar. Realmente irrumpe y yo celebro que sea así porque además de la pandemia, con todo el cambio que tuvimos que realizar en nuestras clases y en nuestras prácticas para poder sostener las trayectorias estudiantiles de todo nuestro estudiantado, la verdad que ahora el chat vuelve a poner otra vez en tensión las preguntas que siempre tenemos ante nosotros, que es ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Y para qué educamos? Estas preguntas que siempre nos acompañan a todos los equipos docentes, al incorporar una herramienta como el ChatGPT, que está al alcance de todos los que por lo menos tienen un celular e internet al alcance de su mano, realmente vuelve a realizar estos procesos de interrupción que yo llamo momentos políticos y que por eso celebro, porque de alguna manera uno a veces va como digamos, automatizando las prácticas, hacemos siempre lo mismo, cristalizamos algunos procesos. Y esto nos sacude, nos saca de ese lugar de volver a repetir el mismo tipo de actividad de la misma manera, porque nos damos cuenta que hay una serie de interrogantes que surgen en relación a nuestras prácticas docentes. Bueno, ¿y cuáles son las características principales de este ChatGPT? Bueno, el chat es un modelo de lenguaje, así se presenta a sí mismo. Cualquiera que lo baje, si uno le pregunta ¿qué sos?, él enseguida te contesta, soy un modelo de lenguaje artificial. Por eso es excelente en todo lo que sea redacción y además es un predictor, él trabaja por predicción. Y de alguna manera contiene todo lo que uno podría llegar a saber hasta septiembre del 2021. Obviamente ahí hay que ver el tema de los sesgos, qué está cargado, qué no está cargado. Pero de alguna manera es como un interlocutor con el que yo puedo ir intercambiando información que me puede también ir enseñando el por qué me corrige, por ejemplo, un texto, donde uno puede decirle, bueno, ¿me corregiste el texto? Te lo corrige, entonces uno le pregunta, bueno, ¿por qué usaste este sustantivo y no tal otro? Y te contesta. Siempre escrito. Siempre por escrito. Por lo menos el que tiene sin pago, ¿no es cierto? Claro. Que es el que podemos uno puede acceder a través de la computadora, del celular, sí, descargarlo y chatear. Gratuito. Y chatear, exactamente, uno chatea con esa inteligencia artificial. Lo mismo en las traducciones, uno puede decirle, yo necesito que este texto me lo pases a inglés, a francés, a italiano, y te lo contesta en instantes, te devuelve eso en el idioma que le pediste. O si le pedís un cuento, bueno, quiero contarle un cuento a mi nieta de 2 años para que se duerma, en pocos instantes te crea un cuento y si vos le decís a mi nieta le gustan las mariposas, te incorpora en ese cuento mariposas. Bien, ¿y qué tan difundido está su uso en el estudiantado, por ejemplo? Mira, es relativo porque esto comienza en febrero de este año. Es decir, esto es muy nuevo. Y bueno, nos está sacudiendo. Hay algunos docentes que ya en nuestra Facultad de Ciencias Económicas comienzan a trabajar con el chat y a advertir los riesgos y las potencialidades que esta herramienta posee, a trabajarlo con el mismo estudiantado, digamos. Exacto, bueno, y ahí puntualmente, ¿cuáles serían los riesgos y cuáles serían las potencialidades de esta herramienta? Bueno, las potencialidades son muchísimas. Como te digo, Mariana, esto recién comienza. Es como si todos tenemos que empezar
a experimentar qué posibilidades nos da esta herramienta. De pronto uno puede concebir alguna clase en donde a los chicos le hagan preguntas al chat y ante las respuestas del chat vemos cuál es la mejor respuesta del chat y analizar cuál es el criterio para ver cuál es la mejor respuesta y por qué a este grupo A le contestó de esta manera y a este grupo B de esta otra. Nos fijamos en la pregunta, qué tipo de pregunta hicimos. Seguramente son preguntas distintas, por eso las respuestas son diferentes. Y seguramente alguna es una pregunta más acabada y por ende la respuesta fue mejor. Todo esto en clase y respecto a un contenido específico de nuestra currícula puede ser un lugar donde se mueven un montón de saberes, porque ahí el estudiante se tiene que poner en el lugar de saber poder distinguir por qué una respuesta es mejor que otra, por qué una respuesta es más completa que otra, por qué una respuesta tiene un sesgo que la otra no lo tiene. Entonces, ahí estamos no solo evaluando y poniendo a jugar saberes con contenidos específicos en relación a la respuesta del chat, sino también en relación al modo en que pregunto. Claro, sí, yo tenía un profesor que solía decirme siempre que justamente la tecnología no... porque generalmente cuando sale una nueva innovación, una nueva tecnología, una nueva herramienta, uno tiende siempre automáticamente a calificarla en buena o mala para algo. Y bueno, y en realidad todo depende de cómo se usa y si es beneficiosa o no beneficiosa. En este sentido, el ChatGPT, una de las cuestiones que se le critica o que se las cuestiona justamente es que tiene un sesgo de falta de veracidad, que no está completamente chequeada la veracidad de las cosas que dice o que devuelve. Entonces justamente ahí radicaría el ejercicio no solo de los estudiantes, sino también de los docentes. ¿Cuál es el desafío concreto frente a este panorama o estas falencias de alguna manera o déficit que presenta la herramienta? Bueno, eso serían ya parte de los riesgos, ¿no es cierto? En relación a lo que me preguntabas hoy. Los riesgos justamente... obvio que tiene un sesgo, que tiene el sesgo de que capta datos que no sabemos cuáles son porque no están, digamos, explicitados. Entonces, ahí también hay toda una actividad para a realizar con los estudiantes, que ellos mismos puedan identificar qué sesgos tuvo el chat en relación a la respuesta que da. Y además, como tampoco da fuentes, lo que también podríamos poner a jugar en las aulas son prácticas en donde, ante las respuestas del chat, el estudiantado busque de dónde puede haber surgido esa respuesta y si realmente está fundamentada o no. Para eso tendrá que ir a las bibliografías correspondientes para dar cuenta de si es fundamentado o no. Claro. Bien, y entonces, hoy tenemos el chat GPT, pero la inteligencia artificial es dinámica, seguramente van a surgir otras innovaciones. ¿Cómo se trabaja o cómo se enfoca o se aborda este tema específicamente desde la facultad, por ejemplo? ¿Cómo se preparan para nuevas innovaciones en el aula? Bueno, nosotros enseguida tratamos de tener un contacto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, que está la carrera de Inteligencia Artificial, y hemos dado algunas charlas a nuestros equipos docentes en relación con esto que estamos hablando. ¿Cuáles podrían ser las distintas actividades que en las aulas universitarias podemos llegar a tener con el chat? Y que son muchísimas, en relación a que hay que tener procesos de innovación en relación a lo pedagógico, a cómo podemos llegar a poner a jugar esta nueva herramienta y no verla solamente desde el lado del riesgo o desde el lado de lo que podríamos llamar un machete recargado. Claro. No va por ese lado. Lo que me parece que tiene que haber es sí comenzar a regularla. Y en esta conversación, porque es una gran conversación donde tenemos que regular esta herramienta, sentar al estudiantado, porque el estudiantado mismo podría ver afectada su formación académica en relación al uso del chat. Entonces, es equipos docentes, estudiantes, que tenemos que sentarnos a ver hasta dónde, cómo, cuáles son las limitaciones del uso de esta herramienta, para qué la utilizamos. Y volver, como te decía a un comienzo, a ver, bueno, hay contenidos que enseñamos. ¿Tiene sentido preguntarnos lo que ante el chat? ¿Tiene sentido dar contenidos que hoy el chat puede darlos?
Es decir, podemos pedir al estudiantado actividades que simplemente con una pregunta en el chat lo responde, o tenemos que ir más allá. Y en esta, digamos, en esta interpelación podría uno recordar la incorporación de la calculadora en el aula, que en su momento trajo muchísimas polémicas y hasta estuvo prohibida el uso de la calculadora. Hoy los niños ya de primaria utilizan la calculadora, primaria, secundaria y en la universidad. Entonces, lo que nos pone estas herramientas que nos asisten, porque esa es la palabra que para mí más cuenta da de la función que puede tener el chat, nos asiste en el aprender. Entonces nos posiciona más allá. Cuando uno puede, antes resolvíamos divisiones de 4 cifras, ¿se acuerdan de los 2 lados? De los 2 lados digo yo, pero bueno, tiene un nombre específico, el divisor y el dividendo, una cosa así. Bueno, hoy no se enseña eso porque ya directamente es la calculadora la que te da, pero sí enseñamos cuál es el sentido de dividir, cuándo utilizar la división y cuándo no utilizarla. Entonces, es este el lugar donde nos posiciona, a volver a ver, ¿tiene sentido ahora seguir dando estas clases? ¿Tiene sentido dar con esta metodología? El chat en ese sentido interpela. Lo mismo, ¿cómo evaluamos? ¿Si evaluamos solo desde lo memorístico o en una evaluación apelamos a un pensamiento crítico, a un pensamiento transformador, a un pensamiento que implique una producción personal del estudiantado? Entonces, todo esto son preguntas nuevas, que por eso celebro, porque de alguna manera los equipos docentes estamos charlando entre nosotros, probando, viendo, bueno, ayer lo utilicé. Puede ser muy bueno para la enseñanza personalizada. Yo lo utilicé para enseñar un tema que es un tema de Weber, que es el comprensivismo, que es un término muy difícil para enseñarle a los estudiantes. Entonces dijimos, bueno, a ver, usamos el chat. ¿Qué nos dice el chat? No lo entiendo. Bueno, el chat vos le podés pedir, dame ejemplos o decímelo con otras palabras. Es decir, entrar en un intercambio, y a veces el chat puede llegar a servir como una asistente personalizado del aprendizaje. Hay que probar, Mariana. Sí. Hay que ir probando sus múltiples derivaciones y sus potencialidades, siempre teniendo en cuenta los riesgos. Es decir, no estar ni abrazándolo acríticamente ni prohibirlo. Creo que justamente el posicionamiento de los equipos docentes es estar en ese intermedio que crea mucha incertidumbre. Pues siempre es más fácil moverse, lo prohíbo o lo abrazo a crítica y estoy ya con todo resuelto. No, manejarlos en la incertidumbre, que es a veces lo que mucho nos cuesta a todos, y tratar de ver sus potencialidades teniendo en cuenta sus riesgos y ver cuáles son los límites. Nadie puede ser tan taxativo hoy respecto a estas respuestas porque recién comenzamos. Claro. Bueno, justamente en eso iba mi otra pregunta, si en estas primeras conversaciones o en este primer intercambio de experiencias hubo ya alguna devolución por parte de los docentes, ¿no? Bueno, que el ejercicio que les requiere es bastante importante, ya repensar la modalidad quizá del dictado de la clase o de la formulación de ciertas consignas, de ciertos trabajos y demás. De estas primeras reuniones, de estas primeras charlas, ¿cuáles fueron entonces las apreciaciones de los docentes en general? ¿Hay un rechazo más que una aceptación generalizada? ¿Hay voluntad como para poder adaptarse a esta como a otras herramientas que vengan, ¿no? Sí, hay muchísima voluntad, mucha pregunta, mucha interrogación, como decíamos hoy, pero hay mucha voluntad, han participado de las charlas muchísimos docentes, siguen preguntando, seguimos dándonos distintas ideas. Ayer dábamos una idea de que hay una materia que trabaja mucho con afirmaciones, decir verdadero o falso y justificarla, que esa justificación se haga en clase y se ponga el chat a ver cómo haría esa justificación y comparar y contrastar las producciones de los estudiantes con las producciones del chat. Y a ver cuáles son más completas y por qué son más completas o no lo son o le falta información. Bueno, todas estas cuestiones podrían además dinamizar muchísimo las clases, porque hay veces que los equipos docentes plantean mucho la falta de interés de los estudiantes, ¿no? Cierta apatía. Y ahí hay hipótesis del sistema educativo que siempre tuvo que ver, dado algunos contenidos, una metodología, hay que aprender. Y yo creo que también hay que transitar otros caminos en el cual uno tiene que volver a configurar una relación
con los conocimientos, con los saberes. La educación sabemos que su efecto es construir su subjetividad. Entonces, lo que a veces se presenta como deshilachado, como desarticulado, es que el sujeto se entienda a sí mismo como un sujeto que desea aprender y desea, es decir, tiene eso que tiene que ver con la pasión, con la cuestión de querer aprender, querer saber, querer conocer. ¿Por qué no el chat, con sus múltiples derivaciones, con todas las posibilidades que nos da, no podría ser justamente un incentivador para volver a reponer esa relación entre el estudiantado, entre su relación con los saberes y comprenderse a sí mismo como un sujeto que desea aprender? Podríamos andar no aprovecharse del chat, sino aprender de lo que puede ayudar el chat. Exacto, a aprender, ahí está, y a conocer, a saber, que es lo que en definitiva tendría que mover a todo estudiante universitario, ¿no es cierto? Claro, y esto asumiendo que el chat se vaya imponiendo en las aulas, porque puede ocurrir eso como no puede ocurrir, puede ser una moda y puede dejar de usarse en poco tiempo. Yo diría que, a ver, podría ser, pero yo creo que vino no solo para quedarse, sino para acentuarse, porque lo que estamos viendo de febrero acá en las noticias es que constantemente hay derivaciones que implican sentarnos a pensar, sentarnos a regular, porque hasta evidencias, dábamos una charla el otro día en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hasta las evidencias que podrían haber sido antes una filmación, hoy puede estar, o una foto, pueden estar totalmente realizadas por inteligencia artificial, y nunca existió ese momento, nunca existió ese lugar, nunca existió esa voz diciendo tal cosa. Entonces, a ver, Mariana, es como pensar, no siempre entre nosotros hubo autos, ¿no? Y sin embargo llegó un momento que ante la presencia del automóvil hubo que regular lentamente su uso, cuándo, cómo, la velocidad, de la misma manera, porque esto evidentemente va a atravesar todas las prácticas que hasta hoy tenemos. Es decir, es un momento bisagra en el uso de la inteligencia artificial. Claro, y hoy lo estamos pensando en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, pero ¿qué pasa en otras universidades? ¿Hay alguna idea de lo que sucede en otras unidades académicas de otras universidades en el país? ¿Cómo se está abordando este tema? Y si todos están en charlas, en encuentros, acompañándose de especialistas en inteligencia artificial, pero viendo también las derivaciones y las potencialidades y los riesgos que nos traen las prácticas docentes. Si yo todas las semanas tengo anotada algún Zoom que tenga que ver con, por ejemplo, hoy a la tarde tengo una en la Universidad de San Martín y voy escuchando para irnos armando con algunos criterios que nos permitan, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, dar cuenta de la incorporación de estas herramientas que son totalmente innovadoras y disruptivas. Por eso digo, es un momento político que nos trae este chat. Más allá que quede, que no quede, que lo usemos o que no lo usemos, es un momento político porque nos interpela a tener un momento de interrupción a lo que constantemente realizamos y automatizamos. Es volver a preguntarnos qué enseñamos, cómo enseñamos, qué evaluamos y, en definitiva, para qué educamos, que tiene que ver con esta construcción subjetiva, con esta relación del saber que te decía hoy. Y no olvidar nunca que el hecho educativo siempre es entre sujetos, entre instituciones, y que siempre hay algo ahí interpersonal, que a veces los contenidos son la excusa, ¿no? Que lo que interesa es la relación entre un docente y un maestro y su estudiante. Y eso no lo vamos a perder nunca, porque eso es a veces un miedo que aparece, sí, ¿no? Y no. Despersonalizar la educación, como que si el chat viene a reemplazar también a lo mejor la capacidad humana de explicación de un docente, tampoco eso. No solamente de explicación, sino de esta relación con el saber. Exacto. De esto donde un docente me posiciona a mí frente a ese deseo de saber, que me llena de curiosidades, que me llena de preguntas, que me transmite una pasión por aprender, por saber, por conocer. Y eso es
irreemplazable. Y si uno busca, a mí el chat me ayudó muchísimo a dar estas charlas que hemos ido dando, y entonces le pedí ayuda, por ejemplo, de que, bueno, me diese una obra de arte clásica acerca del hecho educativo. Bueno, me dio unas cuantas, entre las que después le pedí no me des tan clásica, sino que dame abstracta, y te da enseguida una serie de posibilidades. Entre ellas la que elegí es la famosa Academia de Atenas de Leonardo, ¿no es cierto? Y en donde se ve un maestro junto, está Aristóteles, Platón y Aristóteles, que ya está representando al siglo V antes de Cristo, y que el hecho educativo también se daba entre personas que tenían el deseo de conocer, el deseo de saber. Y eso sigue estando presente. Entonces, lo que podemos hacer es mediar con una serie de tecnologías diferentes, pero para reponer ese lugar de lo que significa el hecho educativo. Claro, y a nivel, y para terminar, digamos, nosotros, bueno, recién me explicabas que a nivel interinstitucional, si se quiere, se charla, se habla, se aborda, se piensa el tema. Y a nivel de política pública, a nivel ya de Estado, de gobiernos, ¿se está pensando en algo que esté relacionado con esto, ¿no? Con pensar en las aulas universitarias o en las aulas educativas en general, esta tecnología en relación con las prácticas? Sí, la semana pasada o la anterior, pierdo 10, 15 días, en Boletín Oficial de la Nación ya salió una serie de, bueno, de principios o de lineamientos ante la inteligencia artificial en todas las acciones de gobierno. Entonces sí, ya está en la agenda. Pensando, es que se está pensando sí. Porque realmente no solamente toca la cuestión educativa. Claro. Se está pensando en todos lados, ¿no es cierto? Y bueno, celebro, porque siempre que nos haga pensar es bienvenido, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, Andrea, agradecemos muchísimo tu presencia en este programa, y bueno, te esperamos para seguir pensando en otros temas una próxima. Cómo no, Mariana, muchísimas gracias a ustedes.